Me atrevería a decir, gracias Julián, que yo creo que gran parte de los seres humanos coincidimos en que los hijos son personas muy preciadas y valiosas para nuestras vidas, ¿cierto? Tal vez no has tenido la oportunidad aún de tener hijo, pero si eres hijo de alguien, y tal vez tu experiencia es esa, que esa persona de la que tú eres hijo o esos hijos que son tuyos, si eres padre, son preciados. Son más preciados que la persona común, que el vecino, que el compañero de trabajo. Son preciados los hijos. Y todos en su mayoría también podríamos concluir que por lo mismo de que son preciados, hay que dedicarles un tiempo y un cuidado especial. Como no le damos el cuidado a nuestro colega de trabajo o a nuestro vecino. Necesitan un cuidado especial, un tipo de protección especial. Los guardamos de forma distinta y los cuidamos de forma distinta de lo que lo hacemos con otros seres humanos. Y no importa si es de cultura o familia, tenemos un problema con esa cosa. Que cada cultura piensa que un tipo de cuidado es mejor que otro tipo de cuidado. Lo mismo varía de entre familia y familia. Una familia piensa que esta es la mejor forma de cuidar y de guardar a un hijo, de instruir a un hijo. Y varía de familia en familia, de cultura en cultura. No nos podemos poner de acuerdo. Y el problema que tenemos es que nadie tiene el manual perfecto de cómo es que hay que cuidar a los hijos, ¿cierto? Los hijos nacen y no vienen con el manual de instrucciones en el cordón umbilical amarrado. No es así. Es como que me recuerdo cuando por primera vez tuve al primero de mis hijos y te lo ponen en tus manos y es así de, ¿y ahora qué hago con esta cosa? Digo, sé de algunos principios de la experiencia de lo que modelaron mis padres, pero al final cuando ya tienes el problema en las manos, y ese es nuestro problema como seres humanos, que no nos hemos podido poner de acuerdo en las instrucciones de cómo criar y cuidar a nuestros hijos. La semana pasada concluimos el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo con la comisión que Pablo le da a Timoteo de guardar el evangelio de la fe y a pelear por él, pues es el medio para avanzar el plan de Dios en esta tierra. Pablo nos dejó bien en claro que el evangelio es muy importante, tan o más importante que nuestros hijos. Y quiere que lo guardemos y lo cuidemos y atesoremos como algo más preciado que nuestros propios hijos. Y contrario a lo que pasa con nuestros hijos, los cuales no vienen con un manual de instrucciones, Pablo nos quiere dejar un manual para que sepamos cómo es que debemos guardar y cuidar ese evangelio tan preciado del que él nos ha estado hablando. Y es precisamente capítulo 2 en donde vamos a comenzar y él nos va a comenzar a dar instrucciones, a exhortarnos, darnos prácticas para que logremos cuidar, proteger y defender este evangelio que él nos ha estado hablando. Pablo nos va a dar una exhortación centrada en el reino, como dice el título de mi sermón, que en realidad es un conjunto de exhortaciones que vamos a ir escuchando conforme vayamos avanzando en esta carta. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en el texto para escuchar esta instrucción de Pablo, esta instrucción que debemos seguir para ser efectivos en cuidar el evangelio, el cual fuimos comisionados a guardar y proteger la semana pasada. Versículo 1 de capítulo 2 dice: exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia a todos los hombres. Iglesia, nuestra inclinación a guardar el evangelio de Dios como hijos caídos de Adán, ¿saben cuál va a ser? Siempre va a ser a querer guardar este evangelio en nuestras propias fuerzas. Y cuando Pablo nos da la instrucción de guardar el evangelio, lo común es que queramos aventurarnos como el equipo de fútbol que les platiqué la semana pasada, ¿recuerdan? En donde todos con sus fuerzas protegen este balón de fútbol americano para poder llegar al otro lado del campo y al final del campo poder anotar un touchdown. Y eso va a ser con nuestras fuerzas, con nuestras habilidades. Ese va a ser el empeño que vamos a querer poner cuando escuchemos la instrucción.
Entonces lo primero que se nos viene a la mente son ese tipo de entrenamientos intensivos, como la evangelización, o capacitaciones, o creación de ministerios de evangelización y actividades de alcance para llevar el evangelio a las naciones. Un plan misionero. Eso es lo que se nos va a venir natural después de esa instrucción. Pero para el apóstol Pablo, esta es una estrategia fallida de guardar el evangelio y cuidar del evangelio, quiero que sepamos. Si iniciamos con estas cosas, hemos fallado. En este versículo acabamos de leer a Pablo y nos está diciendo: ¿quieres ser efectivo en guardar y cuidar el evangelio? Comienza sobre tus rodillas. Él quiere que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por aquello de que se nos escape, la instrucción lo dice 4 veces en 4 palabras que son sinónimas, pero al mismo tiempo son distintas. Él quiere que seamos soldados intercesores en la oración en medio de la batalla. Él quiere que recordemos que somos inútiles en la batalla si no clamamos a Dios por todos los hombres. Sin importar qué tan bien suene nuestra estrategia o nuestro ministerio evangelístico, somos inútiles. En versículo 2 vemos a un grupo en particular de hombres por los cuales quiere que Pablo quiere que nosotros oremos, y en este caso Timoteo en particular, a quien dirige esta carta. Versículo 2 dice que quiere que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Todos los hombres para Pablo significa estos: judíos, gentiles, esclavo, libre, hombre, mujer, rico, pobre. Y en el contexto de Timoteo, Pablo le pide que ore por los reyes, por los que están en autoridad. La lista incluye al rey Nerón, que la historia dice que usaba los cuerpos de los santos como antorchas humanas para alumbrar sus caminos. Pablo sabe que nuestra tentación será el querer orar, sí, por los hombres, pero por aquellos que nos hacen el bien, que nos bendicen. Y no por aquellos que nos ponen el pie, que nos persiguen, que se oponen al mensaje del evangelio. En nuestro contexto, Él quiere que oremos por un Trump, por ejemplo. Él quiere que oremos por un Vladimir Putin, por los diputados de nuestra nación, por los senadores, hasta por Peña Nieto quiere que oren. Y por Obrador, si no votaste por Obrador, quiere que ores por él. Él quiere que ore por los que están en autoridad, dice el texto. Pablo quiere que ores por los santos, más bien que los santos oren y sirvan como instrumentos de Dios, como instrumentos que Él diseñó para que vivamos en paz. Pablo nos está exhortando a orar por todos los hombres y una vida tranquila, como dice el primer punto de mi sermón. Por todos los hombres y una vida tranquila. Eso como que no suena cristiano, ¿cierto? Contrario a lo que dicen muchos, con una cita que escucho frecuentemente de personas que se quieren escuchar muy piadosos cuando dicen esto, pero que no necesariamente se alinea con la verdad revelada en la palabra de Dios, que dice que lo que necesita la iglesia de Cristo hoy en día es una fuerte persecución para que entonces sí salgamos a las calles a proclamar el evangelio. Pablo no estaría de acuerdo con esta declaración, ¿sabes? Por muy radical o muy espiritual que suene. Lo que pasó en Hechos, cuando la iglesia fue perseguida y fue esparcida a las afueras de Jerusalén, a otras regiones para avanzar el evangelio, sí, viene en la Biblia, pero es algo descriptivo de lo que pasó. No es una instrucción, no es prescriptivo, no nos está diciendo: hey cristianos, oren para que les azote una persecución y entonces sí salgan a evangelizar. ¿En dónde la Biblia dice ese mandato? No usemos la descripción de la Biblia para formar mandamientos. Eso también es legalismo. La Biblia dice lo contrario, que oremos por esos gobernantes para avanzar ese plan, pero pidiendo como iglesia paz y tranquilidad. Lo que sí es una instrucción es que como iglesia de Cristo estemos orando por todos los hombres,
en particular por aquellos que están en autoridad, para que vivamos vidas en paz y no bajo persecución. Con todo y que sabemos, y no estoy quitando la necesidad o la obviedad de que va a haber persecución cuando presentemos el Evangelio. No estoy diciendo que no va a haber persecución, no se me confundan. Lo que estoy diciendo es que no debo estar orando a la luz de que exista la persecución, sino por el contrario, para que vivamos paz, vidas tranquilas y sosegadas, dice el texto. Lo que Pablo quiere es que oremos por los que están en posiciones de autoridad, para que los gobiernos y reinos de la tierra nos permitan una atmósfera amigable para el Evangelio, donde el Evangelio pueda ser proclamado libremente sin opresión alguna. Pablo quiere que oremos por los senadores de México, por ejemplo, para que no aprueben una ley que está buscando penalizar a los padres de familia, a los profesionistas de salud y a los ministros de culto por orientar sobre la identidad de género a los menores de edad. Quiere que los púlpitos cristianos no se callen la boca y que puedan contradecir, por ejemplo, a un niño que se acerca a nosotros y nos dice, yo soy niña, cuando sabemos y es evidente que es niño, y le podamos decir, no, tú eres niño, Dios te creó niño. Porque sabemos que la implicación es esta. Ellos van a empezar por ahí, a hablar cosas, a adoctrinar a las personas con cosas que son contrarias a la verdad de Dios, y nosotros no vamos a podernos callar esas cosas. Tenemos que hablar verdad, ese es nuestro llamado. Y entonces van a empezar a reprimir esas cosas que son implicaciones del Evangelio, el que Dios nos hizo hombre y mujer, pero después van a empezar a atacar el Evangelio. Es una implicación del Evangelio. Ahorita no se ve así, pero si lo permitimos y si pasan esas leyes, así vamos a terminar aquí en México, donde vamos a perder nuestra libertad. Pablo quiere que haya paz con los gobiernos para que tengamos como iglesia la libertad de proclamar el mensaje de salvación. Para que los países que, como Norcorea o como Arabia Saudita, permitan la proclamación del Evangelio sin consecuencias. Él quiere que no seamos reprimidos para llegar al conocimiento de la verdad, como veremos más adelante. La pregunta, iglesia, es esta: ¿cómo andamos en obedecer la instrucción de Pablo en nuestros esfuerzos de guardar y cuidar del Evangelio con la oración? ¿Cómo andamos con nuestra oración? Vamos. ¿Es esta con un enfoque de reino? ¿Es esta y oras por los enemigos del Evangelio, por los que sabes que son enemigos del Evangelio? ¿Oras junto con tu iglesia local? ¿Vienes a la oración de las 9? ¿Sabías que tenemos una oración a las 9 todos los domingos? ¿Qué tan a menudo tienes presente en tu caminar cristiano las palabras de Cristo, donde menciona que su casa, la casa de su Padre, es casa de oración? Iglesia, vamos a cumplir un año desde que plantamos la iglesia. Y yo sé que nuestra página web dice que nuestros servicios de adoración empiezan a las 10. Pero ¿sabes qué? Ese es un error. En realidad los servicios de adoración empiezan a las 9 de la mañana. Tenemos una expectativa, somos casi 50 miembros en la membresía de la iglesia. Y aquí no queremos obligar a nadie, no queremos fariseísmo. Pero sí tenemos expectativas altas de por lo menos tú si eres miembro. Y si no te estamos viendo aquí en comunión con los santos, orando por las diferentes situaciones y circunstancias que nos rodean, para que el Evangelio pueda avanzar, para que podamos encontrar esta paz de la que habla el texto. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? No importa cuál sea tu ministerio o dónde esté tu corazón. Si no estás orando, tú dices, pastor, pero yo oro en mi casa. Te voy a decir algo y te lo voy a decir con mucho amor. La oración en comunidad es un reflejo de la oración en tu casa. No nos engañemos de que oro mucho en mi casa, pero nunca vengo a las reuniones de oración de la iglesia. Y lo más seguro es que si estamos orando muy mal.
Y seguramente nuestras oraciones no están llegando a Dios, porque también es en la oración en comunidad en donde aprendemos a orar. Nos enseñamos a orar los unos a los otros y nos enseñamos a enfocar nuestras oraciones con una mente de reino. Entonces no empiezan a las 10 el servicio, iglesia, empieza a las 9. Esforcémonos, iglesia, y comencemos a cuidar el evangelio con nuestra oración. Amén. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Iglesia, la declaración más arrogante que una persona puede hacer en este siglo, en nuestros días, ¿saben cuál es? Precisamente eso, que tenemos la verdad. Eso es arrogancia. Rápido te califican como arrogante. Nuestra sociedad nos da permiso de hacer declaraciones asertivas y fuertes, con convicciones fuertes, sobre cualquier otro tema, menos con referente a decir que tienes la verdad. Decir que tienes la verdad es arrogante y retrógrada. Esta declaración es percibida como ofensiva y sin amor. Demuestra tu arrogancia y odio en contra de las personas. Sin embargo, a pesar de la oposición, es precisamente la declaración de la verdad la que hemos sido comisionados como creyentes a compartir a otros. A pesar de cómo seremos percibidos por un mundo que odia a Dios. Ese ya lo debemos de tomar de por sí como ganado. Versículo 3 dice que al orar por la tranquilidad de nuestros gobiernos es bueno y agradable delante de Dios, el cual es nuestro Salvador, dice el texto. Pudo haber dicho otros atributos de Dios, pero menciona esto, que Él es nuestro Salvador. Ya de por sí el concebir a Dios como un Salvador nos transmite esta idea de que hay alguien que está en peligro y necesidad de un Salvador. Versículo 4 lo reafirma cuando Él dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento ¿de qué? De la verdad. Esta palabra verdad viene cargada de todo lo que le antecede. La verdad de la que el texto es contraria a la verdad, dice todos los hombres, son pecadores. Eso es lo que está diciendo, que todos los hombres de este mundo no buscan a Dios, que son pecadores. Sin embargo, Pablo quiere que como creyentes crezcamos en nuestras convicciones, que crezcamos en estas convicciones de creer en esa verdad, no solo que nos quedemos en la oración. Él quiere que demos el siguiente paso. Versículo 3, del 3 al 6, nos están diciendo lo que dice el segundo punto de mi sermón, que para guardar el evangelio tienes que tener motivaciones teológicas correctas en tu vida. Si no tienes convicciones, motivaciones teológicas correctas, no vas a poder guardar el evangelio. No importa cuánto ores. Nosotros no vamos a orar por los hombres ni por las autoridades si no tenemos motivaciones correctas de por qué debemos hacerlo. Si no entendemos que hay una verdad a la que todo hombre debe de someterse, incluyéndonos nosotros mismos. Y la verdad es que Dios es Salvador y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de esa verdad. Esa es la verdad. El problema con esa verdad es que es una verdad que no todos los hombres quieren escuchar. Ya que los hombres somos esclavos a nuestro pecado y muertos espiritualmente hablando. Vivimos pensando que somos buenos y que Dios nos debe algo. En vez de reconocer que nosotros le debemos a Dios. Vivimos pensando que estamos bien y no en peligro. Y si no nos sentimos en peligro por nuestro pecado, es evidente y es absurdo que en nuestras mentes pase esta idea de que necesitamos un Salvador. Es absurdo. ¿Salvador de qué? Si yo soy bueno, Dios me debe a mí. ¿Qué no ves mi problema? ¿Qué no ves mi dificultad? Así pensamos.
Pero esto es precisamente lo que Pablo quiere que veamos como parte de la verdad a la que Dios quiere que todo hombre venga. Muchos toman versículo 4 para crear un universalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Dicen, bueno, pues si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y normalmente pasa que si Él es Dios, su deseo, su querer siempre se cumple, entonces seremos salvos al final del día. ¿Qué importa si crees en Alá, o en Krishna, o en movimientos de yoga? No, yo qué sé. Si Dios quiere que todos sean salvos y Él es Dios, pues vamos. Todos vamos a ser salvos. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué tengo que venir a este Jesús que tanto me predicas? Esta interpretación quiero que sepamos, iglesia, que es errada, ya que tenemos que diferenciar entre el deseo de Dios y sus decretos. Son dos cosas muy distintas, su deseo y su decreto. Yo puedo desear, por ejemplo, adoptar a todos los huérfanos del mundo. Es un buen deseo. Pero si solo adopto a algunos cuantos, esto no contradice mi deseo bueno de adoptar a todos los huérfanos del mundo. De la misma forma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, Él ha decretado un camino para que esto suceda, de forma que va a ser a través de ese camino y lo que determinará que sean salvos. Y el hecho de que no todos los hombres escojan ese camino, esto no contradice el deseo de Dios que ha escogido ese camino para que todos sean salvos. Y el camino para que sean salvos es muy claro en versículos 5 y 6. Pongamos los ojos en la Biblia y para leerlos. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Así que cuando yo quiero defender, por ejemplo, mi caso ante un juez y hay evidencia irrefutable en contra de mí que me declara culpable, es un error que yo quiera defender mi propio caso, buscando mi inocencia. Lo mejor es hacer uso de un abogado, ¿cierto? Un abogado que me represente como un intermediario entre el juez que está presentando cargos en contra mía y yo, que es evidente que soy culpable, ya que las pruebas lo confirman, iglesia. Versículo 5 nos dice que la verdad de Dios es que solo hay un Dios. Uno y no muchos dioses, uno. Que no es que haya un Dios para cada cultura o para cada persona, que el Dios que te haga sentir bien a ti, ese está bien para ti. Y si este Dios me hace sentir bien a mí, pues a mí me acomoda, tranquilo, que se trata de ser feliz. No, solo hay un Dios. ¿Por qué empieza así? Porque quiere que empecemos a pensar en esos términos, que no importa cuánto queramos suprimir esta verdad, la verdad es esta, que hay un solo Dios y que no le hemos honrado a este Dios que creó nuestras vidas para ese propósito, lo cual ha generado un ambiente hostil entre Dios y nosotros, un ambiente hostil por causa de nuestro pecado, porque no le amamos como Él merece ser amado, ni amamos a sus criaturas como Él nos pide que amemos a nuestro prójimo. Esto nos separa de Dios y nos declara culpables por no cumplir la expectativa que Él tenía sobre todos los hombres, ricos, pobres, en autoridad, sin autoridad. Esa es la expectativa de tu Creador, ¿sabías? Pablo quiere, iglesia, que crezcamos en nuestras convicciones teológicas, que nos motiven a orar por todos los hombres, recordando que el corazón de Dios es para que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Pero también quiere que nuestras convicciones de este Dios sean correctas en entender que estamos perdidos y condenados por nuestro propio pecado, que estamos separados de su presencia y que nuestro destino no es vivir separados de Él. No con Él, separados, apartados de Él, en el estado en el que nos encontramos. Que el único que puede traer un cambio a esta situación no es si nos representamos nosotros mismos. De esta forma vamos a perder, por seguro ten lo que vas a perder. Seremos encontrados culpables. Dios quiere que todo hombre sepa que necesita un mediador para reconciliarse con Dios. Este mediador no puede ser cualquier abogado de la tierra, quiero decirte.
Primero que nada, este abogado tiene que tener acceso a una corte celestial, en la presencia de un juez, no cualquier juez, un juez divino, Dios. ¿Y por qué tenía que tener un tipo de apariencia divina este mediador? Porque si no caería muerto ante ese juez. Porque Dios es santo. Él no puede estar en comunión con el pecado. Entonces tenía que ser alguien con esa virtud, con esa sustancia de ser Dios, pero también tenía que ser hombre. Un hombre con manos limpias, con un corazón alineado a su carácter. Este abogado tenía que tener, sí, la misma naturaleza de Dios, pero también tenía que ser 100% hombre. Hombre y Dios a la misma vez. Solamente una persona con estas cualidades se puede acercar al trono, al juicio de Dios, a la corte de Dios, y al mismo tiempo representar a un hombre. El candidato solamente es este Cristo Jesús, hombre, que dice el texto, versículo 5. Lo que nos dice que este abogado tenía que ser no solo de naturaleza divina, sino humana también. Un hombre que pudiera entender nuestro caso y representarnos, identificándose con nosotros y con nuestro pecado. Un hombre que entendiera nuestra carga para poder llevar esa carga. Un hombre que no trata de evadir al juez con excusas, sino que más bien Él toma nuestro lugar para recibir las consecuencias de nuestro pecado, para recibir la condena por el pecado. Versículo 6 dice que este mediador, Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos los pecadores, por todo tipo de pecador. Que no importa cuál es tu pecado, por ese pecado también se dio Él mismo, para rescatarte de ese pecado. No, pero yo creo que este pecado sí no entra en la lista, por ese también que piensas que no entra en la lista. Por todos los hombres que cometen todo tipo de pecado. A eso se refiere el texto. En otras palabras, fue nuestro sustituto para recibir la ira de Dios en contra de todos nosotros por el pecado cometido en contra de Dios. Por no haberle amado y honrado como sus criaturas, por haber vivido nuestras vidas como si no hubiera Dios al que había que someterse. Por haber vivido nuestras vidas pensando que nosotros mismos éramos dioses y los demostramos por la forma en la que vivíamos. Vivíamos a la luz de esta verdad, de que lo odiábamos, de que no le buscábamos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y sus términos quiere que sea esto, a través de la mediación redentora de su Hijo Jesucristo. Esos son los términos. Con un abogado perfecto, puro, santo, que es hombre y que vivió por nosotros la vida que no pudimos vivir, pero que también es Dios y se puede presentar ante el tribunal, ante la corte de Dios sin caer muerto. Este que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por todos los que en arrepentimiento y fe vendrán a Él por salvación. Este Jesús, quien el Padre reveló a los hombres como el camino para la salvación, como testimonio dado a su debido tiempo, como dice el versículo 6. A su debido tiempo. A su debido tiempo. Hace más de 2000 años es ese debido tiempo. Eso que los profetas comenzaron a anunciar en sus profecías. Eso que Dios prometió desde el momento de la caída, la simiente de la mujer, en su debido tiempo, Dios lo colocó en esa línea del tiempo y el Verbo se hizo carne. Así que hoy, hombre o mujer que me escuchas, esta es la verdad, te guste o no. Esta es la verdad, te ofendas o no. Esta es la verdad, nos llames arrogantes o no. Últimamente el problema de los hombres que odian esta verdad no es conmigo, no es con este predicador, ni con los cristianos, por muy imperfectos que seamos y por lo cual seamos tu excusa para no venir a la verdad. No es la iglesia de Cristo, ¿sabes cuál es? Tu problema es con Dios, el que reveló esta verdad. Yo no me inventé esta verdad. Yo cuando nací este libro ya existía.
El problema es con Dios. Dios quiere que tengamos un pesar por las almas de los hombres, iglesia. Y que nosotros mismos no olvidemos el problema más grande y la necesidad más grande de todo hombre, que es venir al pleno conocimiento de la verdad para la salvación de sus almas. Porque cuando los hombres no viven bajo la luz de esta verdad, están destinados a pasar una eternidad en el infierno, separados de la presencia de su mediador, Cristo Jesús. Es también importante aclarar que así como hay un solo Dios, hay una sola verdad. O sea que el universalismo no funciona, ese es un engaño de Satanás. Ni Alá, ni Buda, ni Krishna, ni tus clases de yoga, nada te puede reconciliar con Dios. No tus buenas obras, solo el camino que Él escogió y en los términos que Él escogió y propuso para salvarnos. No en nuestros términos. Si la muerte en la cruz del Hijo de Dios no es suficiente razón para que muramos a otras ideas de salvación y reconciliación con Dios, entonces Dios tiene todo el derecho de condenarnos por una eternidad en el infierno, separados de su presencia por haber rechazado tan costosa y amorosa salvación. Así es que si aún no le conoces, ¿qué estás esperando? ¿Hasta cuándo dejarás de confiar en ti mismo y pondrás tu fe y tu esperanza en esta verdad? Esta semana salió en las noticias un accidente terrible que hubo por la zona de Santa Fe, en donde hasta donde yo me quedé, alrededor de 10 personas ya habían muerto y muchas heridas, en donde un tráiler se quedó sin frenos y llegó a estampar a una fila de autos que seguramente no podían avanzar y sirvieron como freno para ese tráiler. ¿Y sabes qué? Esas personas que estaban ahí nunca se imaginaron que ese iba a ser el último día de sus vidas. En las fotos que yo vi en las redes sociales había Mercedes-Benz, había carros muy lujosos. Y las personas seguramente pensaron, voy a llegar a mi casa y a seguir con mis planes de vida. Engañándose, pensando que tenían el control de sus vidas. Y yo no sé cuántos de ellos, porque yo no soy Dios, se fueron sin el conocimiento, sin el pleno conocimiento de esta verdad que hemos estado hablando. ¿Cuántos de ellos, me pregunto, partieron de este mundo sin conocer la verdad? O habiendo rechazado la verdad. Muchas veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos y creer en Jesús, ¿cierto? Engañándonos de pensar que tenemos el tiempo, ignorando lo fácil que nos puede pasar a nosotros cuando vamos en el coche. Versículo 7. Y para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Este versículo, iglesia, es la conclusión de Pablo después de habernos dado motivaciones teológicas y correctas. Cuando en realidad entiendo el estado espiritual de los hombres, que sin Cristo están condenados, entonces se genera en mi corazón un sentir de urgencia de esa reconciliación que ellos necesitan. La necesidad de un mediador. Cuando en realidad la iglesia de Cristo ha entendido la verdad del evangelio que es por fe para avanzar el plan de Dios. Cuando hemos entendido la comisión de guardar este mensaje y preservarlo para que los hombres encuentren salvación, entonces entendemos que la forma más obvia y lógica de guardar este mensaje y cuidarlo es predicándolo. Como dice el último punto de mi sermón, predicamos a todo hombre como resultado. Viene natural. Ni siquiera necesito la instrucción, porque se supone que yo ya experimenté eso. Mi experiencia debería de ser testimonio suficiente que me empuje a ir a otros, a no estar cómodo. Pablo, versículo 6, dice que para esto fue constituido predicador y apóstol. La palabra que vemos aquí, predicador, en nuestras Biblias, tiene más que ver con el sentido como de un heraldo.
Un heraldo, usando un poco términos antiguos, era esta persona, siervo de un rey, que se encargaba de anunciar las buenas noticias del reino de ese rey. Como que las noticias de última hora, esas las llevaba el heraldo a los ciudadanos del reino. Y la forma en que lo hacía era precisamente vistiéndose de forma muy pomposa, donde llamaba la atención, y caminaba en cada esquina con un pergamino que venía con el script de lo que él tenía que anunciar. Y comúnmente eran anuncios como que el hijo del rey que nació y se va a llamar tal, fulanito o sultanito, para que los ciudadanos del reino vinieran con gozo junto con el rey. Se alinearan al pensar del rey, al gozo del rey. Y el heraldo, nosotros como heraldo o predicadores, somos precisamente algo parecido. Nos tenemos que parar en cada esquina como hacía este carácter de la antigüedad y tocar nuestra campana y después cuando captemos la atención de las personas, anunciar estas buenas nuevas que el rey nos ha enviado a proclamar. Estas buenas nuevas de que hay salvación, de que hay libertad para los cautivos, de que hay perdón de pecados, de que hay vida eterna, de que la vida no termina en un ataúd, de que podemos trascender de esta vida, de que la vida no se trata de nosotros. Ese es el trabajo de un heraldo, anunciar, proclamar. La función del heraldo no es exclusiva de Pablo o de los apóstoles. Pablo está escribiendo a Timoteo y a cada creyente que ha hecho suya esta salvación, cuyo mediador es Cristo Jesús. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, donde se encontraba Timoteo, que si Cristo era su verdadero Salvador, entonces debían tener denuedo a proclamar estas buenas nuevas del reino. Denuedo, una urgencia. Desgraciadamente muchas veces eso es lo que lastima a los círculos reformados. Y es lo que admiro de los hermanos que no tienen tan buena doctrina en la soberanía de Dios. Que ellos salen a proclamar, ven esa urgencia, se sienten culpables de que los pecadores estén yendo al infierno. Y aunque sabemos que no es por nuestra culpa que la gente se va al infierno, sino por su propio pecado, qué bueno tener ese sentir. ¿Y cómo estamos nosotros? Dios es soberano, yo creo en la soberanía de Dios, yo creo en la elección. Si crees en la elección y no te está empujando un sentido de urgencia en tu corazón, seguramente tienes un malentendimiento de la elección. Porque la elección es todo lo contrario. Dios quiere que genere en nuestros corazones un sentido de urgencia. Que el rey había enviado a su hijo para salvarnos y así escapar la ira venidera. Que el hijo era suficiente para salvarnos y que no hay otra verdad para ser salvos. Pablo no solo proclama este evangelio de salvación, sino también dice que él es maestro. Su misión, además de proclamar, era la de enseñar a los hombres a obedecer estos mandamientos que Jesús le dio. Dice mandamientos de Jesús en fe y verdad, dice que él lo hacía. Iglesia, ¿sentimos el peso y la responsabilidad de proclamar y enseñar la verdad de Dios? La única verdad sin la que sabemos los hombres pasarán una eternidad en el infierno si no se arrepienten y creen antes de morir. Antes de que les llegue un tráiler por las espaldas. ¿Estás aprovechando la paz que Dios te está dando en este momento, en esta ciudad, para predicar y ser ese heraldo? ¿Sabes que Dios nos va a rendir cuentas de la libertad que tenemos para predicar? No pienses que la condenación va a caer más fuerte. Y hablando de condenación, quiero que se entienda, sí somos salvos y Dios nos ha liberado de la ira. Y estaremos a su presencia si en realidad hemos confiado. Pero aún así nos va a rendir cuentas de cómo usamos nuestro tiempo, nuestra libertad. Los hermanos en Norcorea arriesgan sus vidas en Arabia Saudita para llevar el evangelio a sus comunidades. Nosotros las tenemos todas, tenemos este lugar. Hay gente que se reúne en cuevas. Tenemos este lugar, podemos salir a la calle y hablarle a quien sea de Dios. Es más, tenemos aún la ventaja a veces no, de que la gente tiene un trasfondo católico y de alguna forma piensan que creemos lo mismo, que es el mismo Dios, es el mismo camino.
Hasta eso nos ayuda a iniciar una conversación sobre estos temas. ¿Cómo los estamos aprovechando, iglesia? Tenemos ese pesar, ese dolor. A veces desearía que no fuéramos reformados y que fuéramos más carismáticos y que tuviéramos ese pesar un poquito más fuerte. ¿Estás agradecido de que no vives en Norcorea o en Saudi Arabia? Este evangelio, el cual hay que cuidar y guardar, sí viene con instrucciones claras de cómo hacerlo, iglesia. De lo contrario, de lo que pasa cuando tenemos un hijo. Las instrucciones son claras y sencillas y comienzan con oración, seguidas de una motivación teológica correcta que nos lleve a proclamar el mensaje a todos los hombres sin importar su trasfondo de pecado. Iglesia, tengamos una mente centrada en el reino y no tomemos esta exhortación de Pablo a la ligera. Voy a cerrar mi sermón con esta cita de un predicador puritano que se llama Richard Baxter. Este fue un predicador que, por lo que vas a escuchar, vas a ver su sentir alineado al sentir de Dios que quiere que todos los hombres se arrepientan. Así que escucha la cita de Richard Baxter y espero también sea de motivo para ayudarnos en nuestra comisión. Él dice así: que tu corazón se conmueva por tus vecinos sin Cristo. Solo hay un paso entre ellos, la muerte y el infierno. Muchos malestares les esperan dispuestos a hacerlos morir. Y si mueren sin haber sido regenerados, se habrán perdido para siempre. ¿Acaso tu corazón de piedra no te deja compadecerte de los hombres que se encuentran en tal condición? ¿No te preocupa quién será maldecido siempre y cuando tú seas salvo? Si ese eres tú, entonces tienes razón suficiente para tenerte lástima a ti mismo, pues demuestra un espíritu de inconsistencia con respecto a la gracia. ¿Vives cerca de ellos? ¿O te los encuentras en las calles? ¿O trabajas con ellos? ¿Viajas con ellos? ¿Te sientas y hablas con ellos y no les compartes nada sobre el estado de su alma? Si sus casas estuvieran en llamas, ¿correrías a ayudarles? ¿No les ayudarás ahora que sabes que sus almas están a las puertas de las llamas del infierno? Termina aquí la cita. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de tener un pesar por las almas de los hombres que aún no conocen a Jesús como su Dios y su Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el mensaje de esta mañana. Señor, necesitamos más de tu Espíritu, Señor. Padre, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos caído en una comodidad de saber que somos salvos y que eso nos basta, mostrando ahí nuestro egoísmo. Que si decimos que estas cosas son verdad y no estamos proclamándolas, como si las casas de los hombres se estuvieran incendiando, como si sus almas estuvieran al borde de las llamas de fuego del infierno que nunca se apaga, dice tu palabra. Señor, perdónanos, porque ahí demuestra nuestra falta de amor. Danos más amor como el de tu Hijo. Danos más amor como el que tú muestras y revelas en tu palabra, que quieres que todos los hombres se arrepientan, que no perezcan, que vean que hay salvación y que tú la has traído en la forma de una cruz, para que puedan ser resucitados para gloria, como testimonio de que fuiste misericordioso para con todos. Señor, ponnos un peso más fuerte como iglesia en la responsabilidad que tenemos de avanzar el plan de Dios con este mensaje. Perdónanos si hemos sido holgazanes. Perdónanos si nuestros esfuerzos se han orientado más en programas y en que todo salga bien y que haya una buena estrategia y hemos dejado a un lado la oración. Perdónanos, Señor. Quebrántanos. Busca en nosotros un corazón conformado a la imagen de tu Hijo. Danos el pesar que tu Hijo tenía por el pecado y por la salvación.
Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu gracia, de tu Santo Espíritu, del mover de Él. Que nosotros mismos nos sorprendamos de cómo tenemos una pasión por la proclamación de este mensaje. Y no para sentirnos más que nadie más, sino como una respuesta natural de esa verdad que decimos creer y de esa gracia que decimos tener. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.